¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos, mis tres compañeros, grandes científicos, grandes profesionales, que nos van a contar determinados eventos relacionados con los ataques. La idea principal mía es hacer una transferencia de un conocimiento sobre el proyecto Cicero. El proyecto Cicero es un proyecto aprobado a través de la convocatoria de centros tecnológicos excelentes, la convocatoria de Cervera, y trata fundamentalmente sobre ciberseguridad. En el día de hoy vamos a exponer en qué consiste este proyecto, cuáles son sus áreas de desarrollo y sobre todo enfatizar y trasladar el conocimiento en tres áreas de interés: ciberseguridad postcuántica, tratamiento de datos en la red, es decir, análisis de tráfico de red y finalmente también malwares, etiquetarlos, clasificarlos, identificar sus características y ver cómo proceder como mínimo, a meterles en cuarentena. Dicho esto, arrancamos. Bueno, entonces la red Cervera básicamente consiste en un grupo de centros tecnológicos que se unen para trabajar de forma conjunta sobre algo, echarle un pulso a la brecha de la ciberseguridad. Mm, para ello, ¿qué se busca? Pues se busca el tratamiento de información, proponer un tratamiento de información sumamente segura, mitigar las vulnerabilidades y ver cómo todas estas acciones pueden ser eliminadas dentro del ecosistema de IT y OT. En nuestro caso, ITCL se ha centrado en la parte de OT, todo lo que está relacionado con la parte industrial, los procesos industriales, las PLCs, los sistemas de conexión de red, las redes industriales, etcétera, etcétera. Y ¿quiénes trabajan en este proyecto por parte de ITCL? Por parte de ITCL trabaja un equipo multidisciplinar, aproximadamente 12-15 personas de diferentes disciplinas, ingenieros informáticos, matemáticos, ingenieros industriales y algunos físicos. Pasamos. ¿Quién está ¿Quiénes son los integrantes del proyecto Cicero? Básicamente está formado por 5 centros tecnológicos: Gradiant, que está en Galicia; CEIC, País Vasco; Fidesol, Granada; IDOSCAD, Cataluña; e ITCL, Castilla y León, Burgos. Buscamos fundamentalmente el análisis de ciberinteligencia mediante honeypots, monitorización de activos, entornos operativos y privacidad en el uso de herramientas, donde también se incluye la IA generativa para identificar algunos ataques y buscar la gestión descentralizada de algunas identidades digitales. ¿El ITCL en qué participa? Bueno, pues básicamente el ITCL tiene su función en trabajar en toda la parte de OT, malwares, ciberseguridad postcuántica. Y si hablamos de ciberseguridad postcuántica, decimos, ¿qué es esto de la ciberseguridad postcuántica? ¿Por qué trabajar en estas disciplinas? Pues básicamente se trabaja en estas disciplinas porque los malos siempre están en el mundo. Y los datos que viajan por los sistemas son datos que no se saben dónde van y dónde se operan. Todos hemos pensado y sabemos que grandes cantidades ingestas de datos están siendo recopiladas para que cuando las máquinas cuánticas potentes puedan ejecutarse rápidamente, van a identificar toda la información que tienen en sus servidores y poseer todas las conductas. Es una de las líneas de investigación que queremos potenciar en el ITCL, y luego mi compañero Jorge, con sus buen hacer, dará identificación de cómo lo pensamos hacer y qué algoritmo NIS hemos seleccionado, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Detección de anomalías en redes. Hemos trabajado fundamentalmente con 2 tipos de algoritmos: las redes Speaking Neural Networks y también redes de tensores, para verificar cómo el tráfico de red se modifica en función de determinados ataques.
Básicamente lo que hacemos es establecemos patrones de lo que es normal y cuando algo es diferente consideramos que estamos sufriendo un posible ataque. En ese momento lanzamos las órdenes de protección o desconexión de los sistemas. El malware. El malware básicamente consiste en que nuestro ordenador es sustentado por un agente externo y hace que sucedan cosas que no pasan. El otro día me enteré de que existe un malware que ahora cuando las empresas se lanzan facturas de la una a la otra, ese malware, que la verdad debe estar muy bien hecho, porque yo no he sido capaz de capturarlo y estuvimos trabajando en ello, ese malware en el tráfico de red o en el ordenador, en uno de los dos ordenadores donde se envían las facturas, modifica el número de cuenta del PDF. Por consiguiente, una empresa paga la siguiente a través del número de cuenta que ha recibido, que es diferente que el que ha emitido. Y lo hacen tan sumamente bien que utilizan cuentas nacionales, pero que se pueden abrir a través de Internet. Al final se pierde el dinero y ya nunca se recupera. Es decir, es algo que tenemos que trabajar fundamentalmente en el tema de los malware, porque al final nos colapsan el sistema y hacen que operemos con cosas diferentes. Bueno, yo voy a ir acabando porque lo importante está por venir. Hay una parte, no sé si está aquí, un segundito, que sí que quiero comentar. Bueno, esto es fundamentalmente la parte de HDL relativa a algunas tecnologías, es decir, las tecnologías que se han implementado fundamentalmente en la parte de ciberseguridad postcuántica, sintetización de algoritmos sobre FPGA a través de HLS y HDL. HDL es el lenguaje más bajo que existe, con lo cual se tiene un dominio completo del propio sistema, pero a partir de ahí también se han utilizado sistemas de clasificación con Machine Learning, sistemas de Neural Network en la parte de tráfico de ataques y redes de tensores. ¿Quién se puede beneficiar de este proyecto? Bueno, nosotros hemos desarrollado un laboratorio, que es el que estoy buscando, no sé si está. Aquí es. Nosotros hemos desarrollado fundamentalmente un laboratorio de ciberseguridad. Un laboratorio de ciberseguridad es donde se le pueden desarrollar determinados ataques al sistema para verificar que si las medidas y contramedidas que se tienen en los sistemas son oportunas, pues a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que podemos protegerlos. Entonces, hemos desarrollado un laboratorio donde básicamente tenemos sistemas firewall de última generación, donde se le pueden meter diferentes tipos de ataques y pretensiones, seguridad especializada para entornos OT. OT es todo lo relacionado con PLCs industriales, sistemas de redes industriales, Profinet, Ethernet industrial, etcétera, etcétera, que es mucho más vulnerable porque desde el pasado, los que hemos desarrollado plantas industriales, al final nunca hemos tenido esa visión de conexión con el sistema. No teníamos problemas de ataques porque estábamos desconectados. Nuestra red industrial era un sistema local y desconectado, con lo cual nunca teníamos no mirábamos el tema de la seguridad. Hoy día, que todo está conectado y que los enlaces a las plantas ya también se puede hacer desde las VPNs y desde el exterior, es donde todas estas contramedidas son importantes. Entonces, tenemos la parte de la inspección profunda y pasiva de los paquetes de tráfico, control de aplicaciones de los dispositivos, un parcheo virtual. El parcheo virtual consiste en lo siguiente. Cuando los sistemas están vigilando los tráficos de red, caracterización, etiquetado, algoritmos, etc. Ven para acá. Vamos a poner esto. No se puede ver la pantalla completa. Bueno, no sé si se Pero la grabación se ve PPT entera. Sí, porque ellos. Ah, bueno, vale, pues entonces solo para mí es. Sí. ¿Pero lo paso yo? No pasan ellos. No, vale. Voy avisándonos.
Vale, pues es que no sé dónde estáis. Estoy en el de malware. Vale, pues nada, yo soy Iñaki del Campo. No sé si todavía soy un científico, como ha dicho Javier Sedano, creo que estamos en ella. Pero bueno, Eres un aprendiz. es un aprendiz. Estoy entrando al gremio de los científicos y nada, os voy a presentar un poco mi investigación de lo que ha sido los últimos 3 meses, que ha sido, pues, dentro de Cicero la tarea de caracterización y clasificación de malware. Esto significa, primero, para caracterizar, que es el objetivo principal de la tarea, hay que clasificar. Caracterizar es intentar explicar un poco qué características de un software nos pueden permitir identificarlo como un malware. Eh, Evidentemente, esto se hace con algoritmos de inteligencia artificial que son automáticos y es complejo interpretar cómo han tomado la decisión para decidir si un software que le hemos dado es malware o no. Entonces, bueno, vamos a entrar a la introducción del problema. Una pregunta. Primero creo que es interesante que hagas una pincelada exactamente de lo que es un malware. Sí, es que justo en la introducción al problema ahí hay que decir lo que es un malware. Vale, pues si pasamos, ahí la primera pregunta es ¿qué es el malware? Y bueno, pues el malware es es una palabra muy general que se refiere a cualquier software que tiene una intención maliciosa que puede ser o infiltrarse para obtener información y monitorizar tu comportamiento, tus datos o incluso causar daño a tus sistemas informáticos. Es muy amplio porque hay muchas familias dentro del malware, entre las que podemos observar, aunque hay muchas más y no siempre son estancas entre ellas. De hecho, un malware pues, puede pertenecer a varias familias, pero bueno, algunas de las más conocidas y de las que voy a hacer referencia durante la investigación, porque el conjunto de datos que he utilizado se centra en estas familias, pues podrían ser spyware, que es un malware, que es básicamente cualquier software que instalas en tu ordenador, normalmente sin tú ser consciente de que este software lo es, y lo que se dedica es a monitorizar pues, todo tu comportamiento, qué haces, a qué webs accedes, con qué frecuencia, para intentar conseguir esa información y luego pues venderla. También podríamos tener los troyanos, que simplemente hace referencia a cualquier software malicioso que está incrustado dentro de un software legítimo, pues como cuando nos intentamos descargar, por ejemplo, eh, aunque no deberíamos, un software de pago de forma gratuita, pues un lector de PDF, pues ¿quién no ha hecho estas cosas? Lo que trae por consiguiente es que normalmente pues tú no tienes la garantía de que ese software no ha sido manipulado. Entonces puede tener dentro, además del software legítimo, software maligno que pueda querer conseguir de ti algo. Y finalmente, otra de las categorías a las que vamos a hacer referencia es ransomware, que es un malware que ha cobrado mucha importancia por los últimos 10 años, que principalmente lo que hace es intentar meterse en un dispositivo y posteriormente expandirse por una red, por ejemplo, por todos los equipos de una empresa, y cuando consigue suficientes víctimas, trata de encriptar los datos y los servidores de esa empresa para extorsionarles a cambio de poder recuperar la información y poder seguir funcionando adecuadamente. Vale, pasamos a la siguiente. Eh, vale, respecto a detección de malware, esto es un enfoque basado en inteligencia artificial, pero obviamente partimos de detección de malware tradicional, en la que hay dos enfoques principales que podemos categorizar como análisis estático del malware o análisis dinámico. Esto quiere decir, análisis estático es yo cojo el software e intento mirar su código y qué es lo que hace, qué permisos, pues si por ejemplo es una aplicación de Android, qué permisos me está pidiendo al móvil para poder ejecutarse antes de instalarlo, o simplemente mirar trozos de su código e intentar identificar si ese software es o no malicioso antes de su ejecución. Y por otra parte tienes el análisis dinámico, que es cualquier enfoque que tú intentes analizar si ese software es malicioso a través de su comportamiento en tiempo real en una máquina. Es decir, puede ser no una máquina real, sino una máquina virtual o en un entorno controlado donde no tenga riesgo de que sufrir ningún daño, pero que le permita ejecutarse y ahí sí, observando el comportamiento de ese software dentro del equipo, puedes identificar si es malicioso o no. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esta investigación en análisis de software para detectar malware de forma dinámica.
de forma dinámica, concretamente observando lo que se llama el análisis de la memoria. Es decir, todas las aplicaciones o todos los softwares cuando se ejecutan utilizan memoria temporal para almacenar datos durante su ejecución, lo que se conoce normalmente como la memoria RAM de un dispositivo. Esa memoria se borra una vez tú apagas el teléfono, es solo temporal, pero es lo que permite la ejecución de cualquier programa. Entonces, analizando esa memoria en crudo, es decir, simplemente mirando los bits y los que están, todos los registros de la memoria, vamos a intentar identificar a través de inteligencia artificial si ese malware, si ese software es malware o no lo es. Vale. Entonces, ahora, para hacer una investigación de inteligencia artificial, lo más importante es tener un buen conjunto de datos, porque al final la inteligencia artificial, en este caso, en esta rama, que es el aprendizaje supervisado, lo que necesitas es pues una cantidad de datos suficientemente grande, en este caso de softwares malignos y no malignos, que hayan sido etiquetados por un experto que ha podido analizar ese código o el comportamiento de ese software en tiempo real. Eso a nosotros nos da igual, simplemente lo que queremos es que una persona o conjunto de personas expertas haya identificado una cantidad suficientemente grande de software como maliciosos y no maliciosos. Y nosotros utilizar el algoritmo de inteligencia artificial para intentar replicar esa clasificación que es capaz de hacer un experto lo mejor posible, pero de forma automatizada, obviamente mucho más rápido y, y en tiempo real, prácticamente. Entonces, el dataset que hemos elegido es CIC Malmen 2022, que este nombre un poco extraño lo que hace referencia es a que es un conjunto de datos que está publicado por el Instituto Canadiense de Ciberseguridad, que es, yo creo que la institución pública que mejor conjuntos de datos libres proporciona a la comunidad. Y lo hace colaborando con la Universidad de New Brunswick, que también es una universidad canadiense. Este dataset y conjunto de datos son palabras intercambiables que no voy a ser capaz de decir de forma consistente una o la otra, así que, bueno, queda dicho. Este conjunto de datos o dataset tiene 3.000 softwares maliciosos y benignos. Los maliciosos están divididos en estas tres categorías que he mencionado antes: spyware, troyanos y ransomware. Y estos datos, o sea, estos software han sido monitorizados en tiempo real en un ordenador, en un entorno controlado, y se han hecho unas 10 como fotografías de la memoria a lo largo de diferentes momentos del tiempo de su ejecución. Creo que son pues, sacadas cada 10 o 15 segundos. Y a través de estas fotografías han extraído, mediante una herramienta que han desarrollado ellos mismos, que se llama Bolmenleiser, una serie de características del uso de esa memoria, que es lo que luego, posteriormente, va a utilizar en nuestro algoritmo de inteligencia artificial para clasificar. Es decir, que han conseguido a través de estas fotografías y con una herramienta que ellos han creado, crear así básicamente lo que viene a ser un Excel con filas, que cada fila representaría cada uno de los softwares maliciosos y benignos, con 26 columnas que representan el uso de esa memoria por parte del software. Vale, pues pasamos. Vale, ahora empezamos con el estado del arte de algoritmos clásicos. Para crear un modelo de inteligencia artificial, para elegir un modelo concreto, que hay muchas familias, lo más importante no es tanto el tema sobre el que los datos son, es decir, si son de malware o software, o si son de crédito de riesgo o intentar predecir el precio de un seguro, etcétera, sino en qué estructura de datos nos viene. Es decir, si es una tabla de datos, que es lo que son datos que llamamos normalmente tabulares o estructurados, que es nuestro caso, o si son pues una imagen o un audio o cualquier otro tipo de dato que podamos recibir. En este caso, este conjunto de datos, una vez procesado ya por su herramienta, se pasa de ser un registro a ser unos datos estructurados, una tabla de datos, y en este ámbito de dominio, los algoritmos tradicionales son los que hasta ahora, desde los últimos 10-15 años, han estado dominando el paradigma. Dentro de los métodos tradicionales que más destacan para clasificación de datos tabulares están toda la familia de árboles de decisión, en concreto los que están basados en gradient boosting.
No voy a entrar a profundizar en cómo funcionan estos algoritmos, pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que al final son unos modelos que crean una gran variedad de árboles de decisión y los combinan de forma que establecen una votación sobre cuál es la clasificación de, de estos datos, si son malware, no son malware y de qué familia son. Em, Vale, estos algoritmos han demostrado, para empezar, ser los que mejor rendimiento tienen, es decir, los que mejor son capaces de clasificar en una gran variedad de problemas de datos tabulares y además tienen la ventaja de que son súper rápidos, tanto de entrenar como de ejecutar. Entonces han sido muy difíciles de batir hasta ahora, pero tienen algunas limitaciones que se han ido viendo en los últimos años y es que, a diferencia del paradigma que ha ido viniendo después en la inteligencia artificial, que es el deep learning, estos modelos clásicos no son capaces de aprovechar ni los datos que no han sido etiquetados previamente por científicos, es decir, en muchos ámbitos, por ejemplo en este, podríamos tener 6.000 softwares etiquetados por científicos manualmente, que eso te lleva mucho tiempo y mucho dinero, pero luego podríamos tener otros 200.000 softwares que no sabemos si son malware o no, pero que quizás algunos modelos de deep learning sí que pueden utilizar para utilizar como un aprendizaje previo para conocer cómo funciona ese software antes de aprender a realizar la tarea de etiquetar, de clasificar. Entonces, por este lado, los métodos de árboles no son capaces de aprovechar los datos no estructurados, o sea, no etiquetados, perdón, y los no estructurados, es decir, no son capaces de aprovechar datos que no vengan en una tabla de datos. Es decir, podría ser que en algún ámbito de aplicación, como por ejemplo también podría ser el malware, queramos utilizar esas 26 columnas que hemos sido capaces de extraer mediante la herramienta de software y a la vez queramos simplemente analizar con otro tipo de redes, como las que se utilizan para las imágenes, las redes convolucionales, directamente utilizar en crudo el vertido de la memoria de forma complementaria. Estos métodos no te permiten combinar datos estructurados con no estructurados, solo te dejan utilizar datos estructurados. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, que es el área de aplicación del Deep Learning sobre datos estructurados. El Deep Learning es un paradigma de inteligencia artificial que ha ido ganando mucha relevancia desde aproximadamente hace 10 años, 10-12 años, en el que se han conseguido desarrollar una serie de modelos que son capaces de aprovechar eh, muy bien lo que hasta ahora denominamos datos desestructurados. Es decir, todos estos datos que tenemos que no se pueden organizar en una tabla, hasta ahora o hasta hace 10 años era muy, muy, muy difícil de extraer de ellos conocimiento o una funcionalidad. Entonces, esta categoría es muy amplia y se utiliza para muchas áreas diferentes, como hemos denominado, pues imagen, audio, vídeo. em, pero hasta ahora no habíamos sido capaces de aprovechar todos estos avances en estas arquitecturas profundas sobre datos tabulares. Siempre conseguíamos modelos más lentos, más grandes, más pesados y que conseguían una capacidad de clasificación peor. Sin embargo, el gran éxito que ha tenido el Deep Learning en todas estas otras áreas nos ha hecho preguntarnos a los investigadores, oye, si esto funciona también en estos dominios que eran tan difíciles, ¿cómo podemos hacer para intentar trasladar estos éxitos al ámbito de datos tabulares que, por otro lado, hasta ahora, o incluso yo creo que a día de hoy, es la gran mayoría de los datos que tienen las empresas y donde está la mayor cantidad de valor? Entonces, no ha sido hasta hace 4 años, más o menos, que han ido apareciendo los primeros modelos de Deep Learning que, aunque no superando inicialmente, sí que se han ido acercando bastante al rendimiento al menos del anterior estado del arte, algoritmos clásicos, de estos métodos de árboles de decisión basados en gradient boosting, como XGBoost o CatBoost. Em, vale, algunos de los mejores papers que he encontrado a hacer el estado del arte para empezar la investigación han sido los que tengo aquí mencionados. Los primeros modelos de Deep Learning que se quisieron aplicar son los métodos, los modelos basados en Transformers, que son estos modelos que han tenido un gran éxito para el entendimiento del lenguaje. Pues todo esto es tanto para detección de sentimientos, clasificación de cualquier tipo de texto o incluso los que están detrás de modelos generativos de lenguaje como ChatGPT, etc. Luego también dentro del Deep Learning ya no solo es el modelo, sino que también se hace mucha investigación sobre cómo introducir estos datos a los modelos.
A este respecto, un paper muy interesante que encontré es, bueno, todos estos que están aquí mencionados son de una misma institución, que es la que mejores papers tiene de Deep Learning enfocado a datos estructurados o tabulares, y que se llama Yandex Research, que es pues, básicamente un laboratorio de investigación de Yandex, que es bueno, una empresa de Internet de Rusia. Entonces, bueno, hay otra parte de la investigación, además de los transformers, que son el intentar hacer embeddings de estos datos, es decir, pasar estas 26 categorías a un formato que estos algoritmos de Deep Learning sean capaces de aprovechar mejor. Y luego otra serie de papers sobre preentrenamiento, que es estos modelos de Deep Learning tienen la capacidad que no tenían los algoritmos clásicos de aprender primero sobre la estructura de esos datos y después aprovechar ya el conocimiento de cómo funcionan esos datos por dentro para ya aprender a realizar la tarea que se les entrene, en este caso clasificar malware, pero partiendo ya de un conocimiento previo y permitiendo una mejora razonable en su rendimiento. Incluso lo que se mencionaba antes, se puede aprovechar datos que no han sido etiquetados para ese entrenamiento y, y poder ajustar aún mejor esos modelos. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva, que no sé si se ha deformado un poco, al menos, no, vale, creo que bueno, sí se ha movido un poco, pero bueno. Aquí simplemente es para visualizar rápidamente, y no me voy a enrollar más, me estoy enrollando un montón, los modelos que estamos considerando dentro de la investigación, de intentar batir los métodos clásicos de Machine Learning con Deep Learning para esto de dataset, que son el primero, los transformers, en concreto el modelo FT Transformer, que es uno de los primeros y el que se considera mejor dentro del estado del arte en cómo adaptar estos transformers a datos tabulares. Este sería la primera imagen de la izquierda. Y a la derecha está lo que se llama MLP, se puede ver referenciado, que es el perceptrón multicapa. Este es el algoritmo de Deep Learning principal, o sea, más básico y fundamental, que es básicamente una serie de capas neuronas completas seguidas, que tiene la facilidad de que es una arquitectura muy sencilla, mucho más rápida que el Transformer, y que hasta ahora no daba buenos resultados, da unos resultados mucho peores. Sin embargo, estudios recientes afirman que poniendo una serie de embeddings como los que vienen mencionados debajo, que son los embeddings periódicos que están basados en esa descomposición de Fourier, y los embeddings otros que proponen que se denominan piecewise tree, que básicamente la traducción sería como funciones discontinuas basadas en árboles de decisión, transformando estas columnas a través de estos procesos matemáticos y ampliando un poco su resolución. Estos modelos de inteligencia artificial llamados perceptrón multicapa son capaces, según estas investigaciones, de igualar el rendimiento de los transformers, que estos ya afirmaban ser al menos equivalentes a los árboles de decisión. Vale, en la siguiente diapositiva vemos un ejemplo de lo que es el preentrenamiento. Este es un ejemplo de uno de los primeros modelos que fue capaz de implementar esto de forma muy exitosa, que son los modelos Transformers aplicados al dominio del lenguaje. Un método de preentrenamiento lo que viene a ser es un método en el que tú no entrenas directamente el modelo, que normalmente se inicializa con pesos aleatorios para entrenar, hacer la clasificación, sino que primero le entrenas en una tarea secundaria que le permita obtener un conocimiento sobre el dominio del problema, que luego tú puedas ajustar y ya entrenar a partir de ahí en el problema en específico que quieres resolver. Este es un ejemplo de un transformer muy famoso que se llama PERT, que lo que hace es intentar, antes de entrenar el modelo para una tarea de clasificación, por ejemplo, identificar si en un tuit hay pensamiento conspiranoico o no lo hay, eh, primero lo que haces es intentar que el modelo aprenda a predecir palabras que tú enmascaras dentro del texto. Tú coges cientos millones de textos y al hacerle al algoritmo intentar adivinar cuáles son las palabras que has ocultado dentro de ese texto, para ser capaz de aprender a hacer esa tarea, el algoritmo tiene que ser capaz de entender qué significado tiene la frase que se está pudiendo ver. Entonces, una vez ya tienes un algoritmo que es capaz de más o menos entender el lenguaje, ajustarlo con mucho menos texto
porque probablemente texto sin etiquetar tienes todo Internet, pero texto etiquetado, clasificado como conspiranoico o no conspiranoico, que sería este ejemplo, tienes unos pocos cientos o miles de textos. Entonces, primero aprende con muchísimos datos a entender el lenguaje y luego ya coges ese modelo y lo ajustas a aprender la tarea en específico. Entonces, esto es un poco lo que queremos replicar, que sería coger los mejores modelos de Deep Learning, tanto el FT Transformer como el perceptrón multicapa, con los diferentes embeddings propuestos en el estado del arte como los más punteros ahora mismo, combinarlos de diferentes formas, intentar aprovechar que estos modelos pueden utilizar el preentrenamiento y una vez preentrenados ajustarlos y ver si son capaces de vencer a los algoritmos clásicos. Esta diapositiva eh, presenta simplemente de forma visual todo lo que es el flujo de trabajo, que sería coger el monitorizar estos softwares, extraer la memoria, se procesa con este software que proponen estos autores del dataset, y si ya se coge estos datos y se obtenemos los datos estructurados, que es esta tabla de datos. A partir de ahí se hace una serie de transformaciones de los datos, se procesan con unos embeddings y con una serie de modelos queremos comparar si realmente con algoritmos de Deep Learning podemos vencer a los algoritmos clásicos. Entonces, la investigación, que es básicamente un resumen de lo que acabo de explicar, el objetivo es vencer a modelos Random Forest, XGBoost y CatBoost, que son los modelos de árboles de decisión en el estado del arte para este tipo de estructura de datos. El objetivo es hacer una comparación sistemática y exhaustiva de todas las posibles combinaciones de diferentes embeddings, diferentes modelos y diferentes tipos de preentrenamiento, porque solo he mostrado un ejemplo, que sería enmascarar una parte e intentar predecirla, pero hay diferentes enfoques. Y con todos estos modelos realizar pues, una serie de experimentos. En nuestro caso van a ser 100 experimentos dentro de un espacio de búsqueda de diferentes parámetros de configuración definido y analizar cuál es el mejor modelo para resolver este problema. Finalmente, en la siguiente diapositiva se muestran algunos resultados preliminares, porque de hecho todo esto todavía está en ejecución los experimentos y no disponemos de todos los resultados, pero por ejemplo para el perceptrón multicapa, aquí se puede ver dentro de... ¿es la siguiente? No, la siguiente diapositiva. Aquí se ve en esta gráfica pues diferentes combinaciones de perceptrón multicapa con diferentes embeddings o sin embedding y diferentes métodos de preentrenamiento. Eh, entonces, el baseline, que era el XGBoost, esta serie de métodos de árboles de decisión, pues por ejemplo nos daba un resultado aproximadamente del 87,5 en una métrica de clasificación que es bastante equilibrada, que es la F1 score. Y aquí podemos comparar diferentes métodos y vemos que ninguno de ellos realmente llega a superar a los métodos tradicionales. El que más se acerca es el perceptrón multicapa con embeddings periódicos y con preentrenamiento de reconstrucción de token, que precisamente es el que se ha explicado en la diapositiva que se mostraba el transformer de BERT. En la siguiente diapositiva, por otro lado, podemos ver algunos de los experimentos de FT Transformer que no están acabados. De hecho, falta todas las combinaciones de FT Transformer y embeddings con otros métodos de preentrenamiento que todavía no están hechos, la ejecución, pero se pueden ver sin ningún tipo de preentrenamiento y con reconstrucción de token, que es la que también se ha explicado. Y aquí se puede ver que por este lado sí que hemos conseguido sin preentrenamiento y con embeddings basados en función discontinua, haciendo la separación con árboles de decisión, que es el modelo de arriba en todo, que se llega a un F-score del 88%, que aunque no es mucho mejor que el baseline que queríamos batir, que era el 87,5, pues bueno, es consistentemente mejor. Y ya por último, en la última diapositiva, que creo que me he extendido bastante, no sé si se ve también se ve movida. Bueno, aquí lo que se ve son los gráficos que utilizamos para intentar interpretar las decisiones que toma el modelo. Al final, queremos hacer un buen clasificador de malware
no solo porque es importante detectarlo y también detectar de qué familia de malware es, porque las medidas que tienes que tomar van a ser distintas y lo que están haciendo es encriptarte muy rápido los discos duros, entonces igual quieres parar todo y de otra forma igual quieres contenerlo de otra forma, sino también que queremos saber por qué los modelos toman esas decisiones y en qué cosas nos tenemos que fijar dentro del uso de la memoria, en este caso, para intentar definir si un software es malicioso o no. Entonces, esta parte es la que todavía está más en pañales porque todavía no hemos terminado la experimentación de los modelos y es la última etapa de la tarea, pero aquí hay un ejemplo preliminar de cómo se puede observar esto. Hay una serie de métodos muy famosos de interpretabilidad que se llama SAP y aquí se muestran dos gráficos. Por la izquierda, por lo que podemos ver, es un gráfico que en realidad es muy bueno y da mucha información, pero es un poco complejo de interpretar, que lo que te va separando es las diferentes características, es esta serie de columnas que hemos definido sobre el malware, hemos conseguido extraer cuáles tienden a dar, en función de su valor, si tienden a que sea más probable que el modelo los clasifique de una categoría o de la otra. En este caso, los dos plots hacen referencia a la clasificación directamente entre malicioso o no malicioso. No entran dentro de las diferentes familias. Y aquí lo que se puede ver a la izquierda es que, por ejemplo, cada puntito sería uno de los ejemplos del dataset, que hemos visto que son 6.000 y cada fila representaría una característica concreta. Están ordenadas de arriba a abajo como las más relevantes. Estas características no son, o sea, muestran ciertas correlaciones dentro del modelo a la hora de tomar la decisión, pero hay que tener en cuenta que no son independientes entre sí y que una característica puede parecer que por tener un valor bajo va a indicar siempre que no es malicioso, pero en realidad eso no tiene por qué ser así. Puede ser que simplemente eso va en relación a que ya está observando otra serie de cosas con otras características y que realmente solo es parte de la decisión. O sea, no es algo que se pueda analizar de forma independiente, pero bueno, sirve un poco para visualizar la interpretación del modelo. Y a la derecha simplemente es un gráfico mucho más simple que da una visión de la importancia general para la clasificación de cada una de las características. Y ya está, esto es todo. Y aquí hago referencia a los papers que se han ido citando a lo largo de la... Yo tengo una pregunta, si puede ser. Sí, ahora, bueno, ya está, este es el fin, turno de preguntas. Una pregunta puntual. Hay algo que no me queda claro. Si fueras tan amable de poderme explicar, que es lo siguiente. O sea, básicamente la experimentación consiste en identificar malwares con características similares para que a partir de ahí se le puedan introducir medidas de contención en función de las características afín. Básicamente, identificamos malwares de forma común y otros que puedan tener características similares, les etiquetamos dentro de esa familia para contenerles de esa forma común, ¿no? ¿Y cómo vas a identificar las características de los malwares? O sea, ahora mismo hemos partido del dataset, el que he mencionado al principio, que es el SIG, significa Mal Memory Based 2022, que estos autores ya se han encargado de realizar este conjunto de datos, han hecho el vertido de la memoria y han identificado, han desarrollado ellos una herramienta para extraer esas características basado en un conocimiento experto de ciberseguridad que yo no tengo, porque yo me dedico a la investigación de los modelos y la parte más de desarrollar los experimentos. Pero estos expertos, que son los mismos que probablemente han etiquetado estos softwares como malignos o no malignos, han identificado una serie de características o usos de la memoria que ellos han definido como 26 o 40 y tantas columnas, ¿no? Entonces, yo ahora mismo no tengo el conocimiento experto de entender estas columnas, qué significan realmente dentro de la memoria, pero esta parte se va a hacer en la siguiente etapa del proyecto. Es decir, ahora mismo nos hemos centrado en desarrollar el mejor modelo con el dataset que ya existe y una vez ya tienes un buen modelo, intentar interpretarlo, porque si el modelo es malo, interpretarlo no sirve de nada. O sea, si el modelo funciona mal, interpretar por qué ha tomado la decisión no me es útil. Y en la siguiente etapa lo que queremos hacer es hacer un entorno controlado
es decir, una serie de máquinas virtuales donde no puedas sufrir ningún daño, ejecutar software malicioso que ya esté etiquetado, que hay diferentes páginas de repositorios online como Virus Total que tienen muchísimo malware de diferentes familias, incluso las que contempla este dataset, para ver cómo se comporta estos modelos a la hora de clasificar malwares que no son de familias que han visto. Eso es algo importante porque tú decías, pues yo he visto un nuevo malware que hace esto, que es nuevo, pero hasta que no sufres el daño y no lo analizas manualmente, no vas a tener datos para observarlo. Pero si tu software sabe identificar más o menos que no es un software benigno, pues ya igual tú ya puedes decir, ojo, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, por una parte queremos hacer un entorno controlado, ejecutar malwares de otras familias de repositorios online y además queremos, se me olvidó lo que iba a decir, queremos ejecutar malwares más modernos, porque claro, el malware al final es una cosa que está en constante evolución y se va, la gente que lo programa o lo va adaptando intenta constantemente lo que es ofuscarlo. Es decir, pues normalmente pues, intentan meter código que no es maligno, cambiar de orden las cosas, intentar que, ahora si ven que observas esto en la memoria, pues intentar, se van adaptando, pues que, ¿cómo puedo hacer esta misma tarea sin que se vea de esta forma en la memoria, ¿no? Entonces, ir viendo cómo la evolución del malware, cómo se va comportando este modelo y hasta qué punto se queda obsoleto muy rápido o si no. En principio, la teoría dice que la observación dinámica es mucho más resistente a intentar ofuscarlo, e intentar refactorizarlo, encriptar, etcétera, que el análisis estático. Y precisamente el análisis de memoria, al ser lo más crudo que hay, es lo que en principio debería funcionar mejor a largo plazo. O sea, a mí me ha quedado una duda con el tema de la interpretación de los modelos. Entiendo que con los árboles de decisión, los GPUs y demás, sí que somos capaces de interpretarlos, de sacar esta parte de la explicabilidad, pero también con los modelos de Deep Learning, o sea, esta parte de SAFe, creo que se llamaba, ¿sois capaces de interpretarlos? Sí, o sea, efectivamente, los modelos de árboles de decisión, además de todas las ventajas que he dicho al principio, de que son súper rápidos de entrenar y que funcionan súper bien, tienen la ventaja de que son muy fácilmente interpretables. Al final, un árbol de decisiones, pues si es mayor que este valor, tomo esta decisión, si es menor, tomo esta otra. Es verdad que son modelos gigantes y que tienen miles de árboles, entonces no es tan fácil, pero al final se pueden de alguna forma como comprimir, aunque no es exactamente 100% fiel, pero se pueden como simplificar para que un humano los pueda más o menos entender por dónde van. Entonces, en ese caso no es necesario utilizar SAP, aunque también se puede utilizar. Realmente SAP es un modelo agnóstico, o sea, es una forma de interpretar agnóstico del modelo. Es decir, SAP funciona a través de observar cómo clasifica y ver cómo, o sea, ver qué valores da la clasificación en función de cómo van variando los valores y hacer una serie de aproximaciones y simulaciones, porque las combinaciones son infinitas y no es un método exacto, es un método de aproximación. Eh, pero en los modelos de Deep Learning, como no de forma intrínseca, no hay un método de interpretarlos, lo que se utiliza es este tipo de sistemas que intentan, pues, por ejemplo, darle al modelo, es como que intentan, si le doy todas estas características, pero le quito una, ¿cómo varía la clasificación? Y si le quito otra, y hacen cierta serie de aproximaciones para intentar ver cómo afectan realmente cada una de las características entre sí. Vale, vale. Pues, si no tenemos ninguna duda más. Eh, pues sí, me toca a mí. Hola, yo soy Diego Vázquez, trabajo en temas de inteligencia artificial y últimamente pues hemos estado desarrollando algoritmos de detección de anomalías en Deep Learning. A diferencia de los clasificadores que acaba de presentar Iñaki, el campo de la detección de anomalías funciona de una manera un poquito diferente. Para ello, sí, vale. Vamos a repasar un poco en qué consiste esta aproximación y los principales algoritmos que existen, que se están aplicando actualmente junto con algunas innovaciones que se están produciendo ahora. Bueno, está un poco movido como la de Iñaki. Bueno,
Entonces, en los últimos años, pues ya sabemos que el deep learning ha tenido un auge bastante importante. Ahora la inteligencia artificial aparece en las noticias, en los periódicos, en todas partes, ¿no? Entonces, se ha convertido en un concepto muy popular. Dentro del campo de por otra parte, en el campo de la detección de anomalías, aunque la inteligencia artificial se ha aplicado en muchos ámbitos, como los problemas de clasificación, regresión, etcétera, a la hora de abordar, de abordar la detección de anomalías, nos encontramos con que las anomalías, por su definición, son escasas. Si no fueran escasas, no serían anomalías. Que básicamente lo que queremos es encontrar patrones que sean diferentes de un comportamiento usual. Otra característica que tenemos es que aquí tampoco tenemos una clasificación como tal. Es decir, sabemos lo que es el comportamiento normal, pero no tenemos por qué tener una única definición, un único criterio para definir una anomalía. Se define de manera negativa. Entonces, bueno, existen tres aproximaciones principalmente para ejecutar detección de anomalías dentro de lo que es el deep learning, intentando soliviantar la ausencia de datos etiquetados y la imposibilidad de generar esas etiquetas. Bueno, por una parte está lo de aplicar algoritmos de clasificación, pero para eso necesitaríamos tener muchas muestras de anomalías, gente trabajando mucho tiempo. Y normalmente en la práctica, dentro de lo que es la detección de anomalías propiamente, apenas se utiliza. Luego se utilizan aproximaciones de tipo autoencoder, es decir, la clasificación es más para cuando tenemos clases concretas. Luego se utilizan autoencoders. Es un tipo de red neuronal entrenada para reconstruir la entrada. Y los últimos sistemas unos sistemas que se generaron en los últimos años también son las redes generativas adversarias. Entonces, bueno, se trata de algoritmos de clasificación, más o menos lo que ya se ha dicho aquí. Y el problema principal que presentan ante la detección de anomalías es un desequilibrio, si suelen sufrir un desequilibrio entre clases. Es decir, cuando estamos ante datos anómalos, sí que solemos tener muy pocas muestras de anomalías y eso genera un desequilibrio, etcétera, que causa muchos problemas a la hora de entrenar correctamente un modelo. Para solucionar este problema, pues tenemos el enfoque de los autoencoders. Entonces se entrenan con datos normales y se mide el error de construcción. Si se ha entrenado con datos normales, es esperar que el algoritmo funcione mejor, es decir, sea capaz de reconstruir mejor las entradas correspondientes a un comportamiento usual. Cuando se produce algún tipo de anomalía o algún tipo de problema, eso debería interferir con la capacidad del modelo de reconstruirse. Como podéis ver ahí, en este ejemplo, este es un ejemplo real en el que tenemos el error de reconstrucción de un autoencoder que se ha entrenado, hemos entrenado, y los puntos rojos identifican la ocurrencia de anomalías. Como podéis ver, en este caso se han detectado correctamente tres muy bien. Se podría decir que hay cinco que se han detectado y las otras, pues, que son las otras tres, no se han llegado a pillar, que son las que se ven más abajo. Es decir, en realidad la gráfica está hecha para que los valores rojos aparezcan encima de la traza azul. Por eso parece que es agua, no por otra cosa. Entonces, muchas arquitecturas típicas de autoencoders, sobre todo cuando trabajamos con datos, con estructuras temporales, pues suelen tirar hacia las Long Short Term Memory, las LSTMs, que son un tipo de red neuronal especializado en el procesamiento de secuencias, que es una evolución de las redes recurrentes para ser capaz de pillar bien dependencias a largo plazo. Es decir, solucionan el problema que tenían estas redes del desvanecimiento de gradiente. Otras redes que también se utilizan mucho son las redes convolucionales, otro tipo de capa que suele utilizar mucho. Y también cabe destacar el uso de los autoencoders variacionales, que al final también buscan la similitud entre distintas muestras, lo que también puede ser una ventaja a la hora de detectar qué tipo de comportamiento realmente se está desviando más de la norma. Y ahora vamos con las redes generativas adversarias. Estas
son un tipo de red neuronal bastante complicada que combina un discriminador y un generador. El generador está generando muestras artificiales, mientras que el discriminador está siendo entrenado para clasificar si las muestras que se han generado son normales o no. Y una de las aplicaciones que tienen este tipo de redes pues, es la detección de anomalías, para sobre todo generar muestras de datos anómalos y de corregir el desequilibrio de clases que habría si intentamos aplicar un clasificador. El problema que tienen estas redes es que, por mi experiencia, muy difícil conseguir entrenarlas correctamente. O sea, tienen muchas... O sea, al final tienes que entrenar al mismo tiempo dos redes y como se te desvíe una, ya te empiezan a dar problemas con la otra. Son bastante más complicadas y son arquitecturas también bastante complejas. En resumidas cuentas, pues lo que hemos dicho hasta ahora es simplemente que los clasificadores necesitarían muchos datos correspondientes a anomalías y anomalías diferentes para poder cubrir, o sea, para poder cubrir el espacio de una manera, o sea, el espacio de búsqueda de una manera razonable. Y luego también contando el caso de que no existe una única categoría de anomalías, es decir, las anomalías no, no son de una manera, sino pueden ser de muchas. Entonces, aplicarlos puede ser muy desafiante porque normalmente en la práctica no tenemos suficientes datos. O sea, a lo mejor tú te encuentras en un problema de detección de anomalías en la práctica. Imagínate que quieres detectar anomalías en una instalación industrial, pues a lo mejor hay dos o hay tres y con eso no puedes hacer demasiado. O sea, tienes que tirar con eso. Entonces, para solucionar ese tipo de problemas, los autoencoders, por lo menos, como solo utilizas datos normales para entrenarlos, pues tienen la ventaja de que te permiten, o sea, de que te permitirían entrenar modelos en caso de que tuvieras pocas muestras de anomalías. Claro, necesitarás un mínimo para validar bien, eso siempre. Pero el problema que presentan los autoencoders también es que sí que se ha visto que tienen tendencia a generar falsos positivos. Por otra parte, las GAN, las redes generativas adversarias, son más complicadas de entrenar y computacionalmente son mucho más complejas, requieren muchos más recursos y, y eso. Recientemente tenemos algunas aproximaciones más modernas que estamos investigando en el ITCL. Entre ellas cabe destacar las Tensor Networks y las Spiking Neural Networks. Las Tensor Networks habéis oído hablar seguramente de tensores. A lo mejor si sabéis inteligencia artificial, álgebra tensorial, bueno, un tensor viene a ser como una especie de matriz de datos más complicada. Entonces, las Tensor Networks son maneras de generar ristras o estructuras de operaciones con este tipo de objetos, de contensores, que, entre otras cosas, permiten comprimir datos y reconstruirlos. Y la desviación que se produce al aplicar esa operación de compresión y reconstrucción es lo que se utiliza como medida para determinar el grado de anomalía de una muestra. Funcionan bastante bien, son bastante complejas de aplicar, eso es verdad. Y bueno, luego también tenemos las Spiking Neural Networks. Estas son unas redes neuronales mucho más similares a cómo funciona el cerebro, porque cuando pensamos en una red neuronal artificial, pesos, matrices, pum, función de activación. Es un solo paso todo. Una Spiking Neural Network, una red neuronal de picos, como se les llama, en realidad lo que hacen, en realidad en ella las neuronas, bueno, es un poco una simplificación porque hay muchas variantes, pero las neuronas son unidades que están acumulando las entradas constantemente hasta que superan un umbral. Cuando superan un umbral disparan. Al disparar, el impulso que generan se multiplica por los pesos de la capa sucesiva, se acumula, generan impulsos cuando les toca, eso es importante. Entonces, de hecho, es que el cerebro funciona de una manera más o menos así, en realidad. Que nuestras neuronas también están acumulando voltaje y disparando cuando superan un umbral. Más o menos.
Y estas redes tienen una serie de ventajas. El- por una parte, como tienen como tienden a acumular y a acumular voltaje a lo largo del tiempo, ya están naturalmente adaptadas al uso, o sea, adaptadas a la estructura temporal de los datos. Se pueden llegar a aplicar sin depender de ventanas, lo cual quita un problema bastante importante para aplicar algoritmos de otros tipos. El uso de ventanas se requiere mantener un registro de datos pasados, se requiere una serie de cosas que añaden latencia y más complejidad computacional. Las SNNs muchas veces no es necesario usar este tipo, o sea, usar ventanas de tiempo. Lo que estamos haciendo es entrenarlas mediante aprendizaje no supervisado para que aprendan a mantenerse activas ante patrones normales, de forma que generan picos, disparan, cuando ocurre algún tipo de anomalía. Esto también tiene la ventaja de que reduce muchísimo el consumo energético. Es decir, la complejidad computacional de estos sistemas es muy, muy baja, porque solo ejecutan operaciones cuando emiten disparos, prácticamente, y cuando se actualizan los voltajes de las neuronas. Si tú añades una neurona, añades una operación cada paso de tiempo, y ya está. Si trabajamos con redes tradicionales, pues ya tienes que pensar en las conexiones que estás añadiendo a mayores, pero aquí no. Y las conexiones al final solo se utilizan, o sea, solo se activan en el momento en el que se produce algún tipo de anomalía, con lo que son muy ventajosas para su implementación en sistemas o sea, en muchos sistemas. Por ejemplo, si queremos detectar malware, detectar anomalías en una red, que no tenemos muchos recursos computacionales, necesitamos un hardware ligerito, algo que funcione sin mucha latencia ni mucho coste, pues son una elección ideal. Aquí podéis ver un ejemplo. Esto creo que es de un dataset público, esta gráfica que en este dataset creo que era algo así como el uso de CPU de un ordenador, que se puede encontrar en Internet. Y como podéis ver, la línea azul son los impulsos que son los picos que va generando la SNN. Y la naranja, pues identifica dónde estaba la anomalía. Como podéis ver, la red permanece silenciosa hasta acercarnos a la anomalía y entonces empieza a disparar, generando una serie de alertas sucesivas. Sí que es cierto que, bueno, ese tipo de sistemas, igual que los autoencoders, no permiten identificar el tipo de problema que está habiendo. Es decir, te dan la alerta y luego pues tienes que ver qué es lo que ha pasado. Hemos realizado una serie de experimentos con una serie de conjuntos de datos generados en un honeypot que hemos instalado. En estos conjuntos simulan una red en la que en la que se están enviando datos de un punto a otro de manera regular y se han simulado una serie de comportamientos anómalos. Por ejemplo, bueno, los comportamientos anómalos que se han simulado los podéis ver aquí. Tenemos un aumento de dos conjuntos en los que se ha aumentado el valor que se envía, dos en los que se disminuye de manera anómala, en un conjunto en el que se produce un ataque de escaneo de registros, que no es un ataque propiamente, ¿no? Simplemente que alguien está espiando. Dos conjuntos en los que la frecuencia de envío de datos es menor de la norma, otro que envía longitudes de datos aleatorias, y otro en el que aparecen de repente protocolos diferentes a los normales. Y en otro, pues se está enviando el mismo valor de manera repetida y anómala, es decir, no es que a lo mejor, es como que a lo mejor se queda un rato demasiado largo enviando el mismo valor. Y se han aplicado las Tensor Networks y las Spiking Neural Networks a estos conjuntos de datos. Y hemos visto que los dos modelos, tipos de modelo, han sido capaces de detectar anomalías en todos los conjuntos de datos, menos en el de escaneo de registros. También hemos hecho pruebas estadísticas y hemos encontrado que el de escaneo de registros, por la razón que sea, no tiene una desviación significativa
la distribución de probabilidades y de dependencias de las variables no tiene una diferencia significativa con el comportamiento normal, con lo que a lo mejor ahí pues hay que estudiar si hay alguno que incorporar algún tipo de variable a mayores para poder detectar ese tipo de comportamiento. En el resto de conjuntos, pues las tensor networks han saltado inmediatamente al simular, se han simulado con el conjunto de datos normal y estos conjuntos, lo que sería una secuencia, un continuo, y en el momento en que entraba el conjunto anómalo, en todos los casos, en todos los demás casos, la tensor network ha saltado y ha capado el acceso de todo el mundo al sistema. Como podéis ver allá abajo en esa gráfica, pues en naranja sería el umbral por encima, el umbral del error de reconstrucción por encima del cual la tensor network hubiera saltado. Y en la gráfica de la derecha, pues tenemos el caso de las SNNs. En las SNNs han tardado como unos 2000 paquetes en empezar a emitir spikes. Después, en la mayoría de los conjuntos, bueno, en la mayoría de los conjuntos, menos el escaneo de registros, se han mantenido generando spikes de manera constante durante el resto del proceso, o sea, durante el resto del tráfico registrado. Entonces, con esto, podemos concluir que los dos tipos de modelos, bueno, parece que son capaces de detectar anomalías de manera correcta. Y las Spiking Neural Networks tienen la ventaja de que se podrían aplicar con una latencia en respuesta, o sea, que no presentarían retrasos respecto a los paquetes que están entrando, que cuando se utilizan algoritmos con mucha complejidad computacional, en estos casos, entran, es posible que acabemos analizando en el instante 10, por ejemplo, el paquete que entró en el 8. Las NNNs no deberían sufrir ese problema. Además, se pueden implementar en hardware y eso podría hacer su latencia todavía aún más escasa. Las tensor networks tienen el problema de que su complejidad computacional es más alta, entonces tendrían que estar en sistemas que fueran más, se tiene que ejecutarse en hardware más potente para funcionar. Y eso sería todo. Tengo una duda, Diego. Sí. Al final, ¿qué se utiliza? ¿Algoritmo de aprendizaje STP? Sí, más o menos modificado. Y directamente el aprendizaje se está realizando cuando están pidiendo el tráfico. No, ¿O has hecho el aprendizaje primeramente con los paquetes maliciosos, para el tráfico malicioso, y después lo has aplicado? primero se ha hecho el aprendizaje con el tráfico normal para que aprenda a no responder y después se le cancela, se le quita la regla de aprendizaje y se pone en tiempo real. Vale, es decir, en tiempo real está ejecutando el tráfico de red con el algoritmo de aprendizaje realizado para los paquetes maliciosos. Correcto. ¿Y los pasos futuros cuáles son? Pues esto lo ideal sería pasarlo a una FPGA, que creo que Jorge os va a explicar un poco en qué consiste. Y eso permitiría la implementación de estos sistemas con, lo dicho, con una latencia mínima y justo con junto con el entrenamiento, con una mayor cantidad de datos, pues permitiría, bueno, veremos hasta dónde llegamos con esto. Bueno, hay que plantear que bueno, hay que plantear que las redes spinning neural network tienen una mala ejecución sobre GPUs. Es decir, el problema que reside es lo siguiente. Las speakings, como bien ha comentado Yago, son unas redes fundamentales, redes de impulsos, no se ejecutan todas las tapas a la vez, se ejecutan en función de las necesidades de los pulsos y permiten el autoaprendizaje directamente en la ejecución. Son de las pocas redes que pueden hacer aprendizaje directamente en procesamiento real. El problema es que se ejecutan muy mal en las GPUs y en los procesadores normales. Y es un campo de aprendizaje donde Yago está realizando su tesis doctoral junto conmigo, y que en esta parte, bueno, pues en el momento que superemos las características, las debilidades asociadas al hardware, tendrán un desarrollo futuro inimaginable. Nada, muchas gracias. Bueno, Jorge, tu turno, me toca.
El tema de la recurrencia es un no conocido, las spiking, por eso las FPGA vienen muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Gracias por venir, a los que estáis aquí y a los que estáis online. Yo soy Jorge Fernández, trabajo también en ITCL y me dedico más a la parte de desarrollo hardware especializado en FPGAs, que probablemente la mayoría no sepáis lo que son, así que aquí os intentaré vender, bueno, contar nuestra historia, os intentaré vender nuestro producto. Bueno, pues como bien ha dicho Javier, yo voy a hablar de FPGA aplicada a PQC, que es un poquito este trabalenguas, ¿no? Pues estudio algoritmos de criptografía postcuántica, PQC, y su implementación en matrices de puertas lógicas programables o FPGAs por sus siglas en inglés, ¿no? ¿Qué vamos a ver un poquito en la presentación? Pues una breve introducción de criptografía clásica y criptografía postcuántica. Después veremos las tecnologías de las que os quiero hablar, que son los MPSOCs y las FPGAs. Veremos qué algoritmos postcuánticos nuevos se han planteado a través del NIST y veremos un poquito una implementación de un algoritmo que hemos seleccionado, el MLChem, que luego lo veremos en FPGA. Vale, pues como decía, primero un poquito por poner en contexto, la criptografía, ¿qué es? A mí me gusta definirla así, ¿no? Como una disciplina que estudia técnicas para proteger la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información mediante métodos matemáticos. Un poquito resaltar también lo que ha comentado Javier, al final hay un montón de información sensible en la red, en nuestros ordenadores, en todos sitios, ¿no? Pues la idea es esto y contra más trabas le pongamos a terceros o a alguien que quiera atacarnos, pues más complejo será hacer ingeniería inversa y extraer esos datos, ¿no? Y esto sería pues a través de métodos matemáticos, diferentes algoritmos que veremos luego. Un poquito, por poner en contexto, que luego lo nombraré. Dos sistemas criptográficos se usan a día de hoy, son los de clave secreta o simétrica, ese verde que vemos ahí. Eso es un poquito, creo que así lo veis todos. Los actores principales en criptografía, como siempre, Alice y Bob. Quiere transmitir un mensaje a Alice a Bob, pues hay una única clave, que es la clave simétrica, que solo la conocen Alice y Bob. El problema de esto, que la tiene que generar uno de los dos solo, y el problema es cómo se la paso al otro, ¿no? Pues tiene que ser a través de un canal seguro, o incluso dándosela en la mano, ¿no? Digamos, pero claro, esto es más complejo, así que tenemos que generar un canal seguro. Lo bueno de ello, que únicamente ellos dos la tienen, entonces Alice se encarga de cifrar con esta llave, llega el mensaje a Bob, y él es el único que tiene esa llave y lo descifra. Si llega un tercero, no podría descifrar ese mensaje. Por el otro lado, la criptografía de clave pública o asimétrica, nuevamente Alice y Bob. Alice quiere mandarle nuevamente el mensaje a Bob, pero ahora es Bob el que genera dos pares de claves pública y privada. Como su nombre indica, clave pública. Está abierta a todo el mundo, es accesible para Alice, es accesible para Eva, para cualquiera. Entonces se emplea esta llave para cifrar el mensaje, que es el que se envía, y únicamente Bob, que ahora sí que es el único que tiene esa clave, es el que se encarga de descifrar el mensaje. Lo que se emplea habitualmente, bueno, aquí tenéis un par de ejemplos, quizás os suenen más en simétrico el AES o el RSA, probablemente sea el que más conozcáis. Lo que se usa habitualmente es un sistema híbrido, en el que se emplea la criptografía simétrica para transmitir el mensaje, que lleva dentro de ese mensaje la clave simétrica que vamos a emplear en la comunicación. Es decir, empleamos una comunicación asimétrica para enviar nuestra clave simétrica y luego establecemos una comunicación a través de este canal con la llave simétrica. Vale, ¿qué ocurre? Pues que todo esto funcionaba bien, la criptografía clásica muy bien, en los últimos 20 años con estándares ya sentados y llegó la computación cuántica. ¿Qué ocurre? Pues al final los ordenadores cuánticos permiten acelerar todos los cálculos y esto que lleva, pues que podemos hacer la ingeniería inversa mucho más rápido y podemos destripar estos algoritmos, ¿no? A día de hoy, pues se sabe sobre todo que en los sistemas simétricos todavía se puede poner un pequeño parche, es decir, podemos aumentar la longitud de las palabras, de las claves, y esto todavía sería un poquito no podríamos atacarlo con criptografía, o sea, con computación cuántica. ¿Qué ocurre? Que sabemos que los sistemas asimétricos no tienen ya remedio. O sea, el algoritmo de Shor, por ejemplo, ya es capaz de romper el algoritmo RSA. O sea, que aquí necesitamos algo, ¿no? Ahí falta algo, ¿no? Y ahí aquí es donde aparece la criptografía postcuántica, ¿no? Es decir, tenemos que buscar sistemas seguros, tenemos que estar preparados, como decía Javier, a lo que nos va a venir. O sea, sabemos que es algo inminente, no sabemos si va a ser mañana, si va a ser dentro de 5 años, 10, pero tenemos que estar preparados. Entonces, tenemos sistemas que sean seguros, obviamente, a lo que tenemos hoy en día, pero también estén preparados a esa computación cuántica, ¿no?
Y os podéis preguntar, bueno, ¿y cómo lo hacemos si no están todavía estos ordenadores cuánticos en desarrollo? No sabemos cómo actuar. Bueno, pues aquí está la gracia, ¿no?, del sistema, que no necesitamos ordenadores cuánticos para ello, ¿no? Tenemos plataformas y tenemos diferentes sistemas que no necesitan ordenadores cuánticos para desarrollar esta criptografía postcuántica. Y de ahí un poquito ese nombre de postcuántico y todo lo que implica. ¿Y qué aparecen? Bueno, pues como he dicho, si nos cargamos los anteriores algoritmos, necesitaremos nuevos algoritmos. Los veremos un poquito más a fondo luego. Entonces, aquí aparecen dos problemas principales, ¿no? Pues que la computación cuántica está en desarrollo, no sabemos cómo van a funcionar los ordenadores cuánticos, no sabemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Criptoagilidad. Necesitamos sistemas que podamos adaptar rápidamente a lo que vaya entrando. Pues hoy nos sirve un modelo, mañana la computación cuántica necesitamos rápidamente actuar con eso, ¿no? Por tanto, una solución es elegir una buena plataforma para ello adecuada, que es una de las partes que veremos aquí. Y el otro problema, la robustez de los algoritmos. ¿Sabe? Llevamos 20 años con una estándar para la criptografía clásica, aparecen nuevos modelos, necesitamos un nuevo estándar, un protocolo de seguridad, ¿no? Ya que es donde aparece el proceso de estandarización del Instituto de Estándares y Tecnologías de los Estados Unidos, el NIST, que es la otra parte que veremos en la presentación. Bueno, un poquito. Cuando vamos a elegir la plataforma, ¿no? Lo primero que nos viene a la cabeza, bueno, pues elegir una CPU, ¿no? Pues un ordenador sobre mesa, lo tenemos todos, sencillo de programar. ¿Qué ocurre? Pues que aquí al final estamos haciendo operaciones en matriz-matriz, vector-vector, vector-matriz, son operaciones complejas que en una CPU no se pueden paralizar, es complejo hacerlo, entonces por esta parte la descartamos. Bueno, pues vamos a algo que sí que nos paralice estas operaciones, ¿no? Vamos a las GPUs. Problemas GPUs, pues un consumo mayor, un precio mayor, tampoco vamos a tener en nuestra casa ahí un rack montado para poder implementar esto y lo que dije. Estamos ahora en la fase de desarrollo, ¿no? Todavía necesitamos algo quizás un poco más barato, más flexible en cuanto a hardware también. Al final, las GPUs, como bien ha comentado Javier, son muy buenas para lo que son, pero hay otras cosas que no son tan buenas, ¿no? Necesitamos un poco un hardware más moldeable. Vamos al otro lado, vamos a los ASICs. Lo mejor en cuanto a desarrollo, ya nuestra plaquita, ya tenemos ahí un modulito encapsulado que ya funciona perfecto, ¿vale? Pero funciona perfecto para un algoritmo en concreto, para una operación en concreto. Si mañana llega la computación cuántica y no sirve ese algoritmo, aparte que nos habremos dejado un dineral, porque son los más caros de los que veis aquí en producir, tendremos un pisapapeles muy bajo en nuestra mesa porque no servirá para nada. Entonces nos quedan dos, los microprocesadores, como serían la Raspberry Pi y las FPGAs. Los micros, pues son los más económicos también comparado con las FPGAs, son los sencillos de programar, pero quizás se nos quedan un poquito cortos en cuanto a rendimiento. Al final son operaciones muy complejas, damos un hardware un poquito más especializado en estas operaciones, ¿no? Y aquí es donde entran las FPGAs, ¿no? Que ahora las explicaré un poquito más en profundidad, pero bueno, quedaos con que tiene una configurabilidad completa, que se pueden programar para lo que queramos. ¿Qué ocurre? Que necesitan también un conocimiento muy extenso. O sea, no es un conocimiento que se adquiere de la noche a la mañana, necesitas algo. Entonces, también es desconocido por esta parte y quizás es la mayor traba que aparece. Y un poquito, que son las FPGAs, ¿no? Pues como nos gusta a nosotros presentarlas, es como algo más que conocemos todos, son los bloques de Lego, ¿no? Es un bloquecito de Lego, por sí solo no es nada, ¿no? Pues esto sería la celda lógica básica de una FPGA, que es esta que tenemos aquí, pues sí tienen también mini bloquecitos Lego, como serían las LUTs, los registros, los multiplexores. Al final nosotros tenemos esa partecita, compramos nuestro kit y tenemos las piececitas. Pues las colocamos todas juntas y montamos el kit. Pues la FPGA es esto. Tenemos ahí todas nuestras CLBs y nosotros nos encargamos de decirle, haz este tipo de conexiones, y tenemos un circuito digital en nuestra FPGA. Como ocurre también con los bloques Lego. Este es lo que nos apetece montar hoy. Mañana decimos, no, que yo quiero un avión. Pues con estas mismas piezas, montamos nuestro avión. Pues lo mismo en la FPGA. Hoy tenemos una SNN, hacemos una inferencia de SNN, mañana pues prototipamos una cosa, hacemos conversión de color de una cámara, pues le damos la vuelta, es completamente. Mientras tengamos el número suficiente de piezas, igual que en un Lego, podremos montar nuestro kit personalizado. Un poquito más a fondo. Realmente existen FPGAs aisladas, pero como en sí FPGA aislada al final es lógica programable. Son conexiones lógicas, es que vamos, ahí necesitamos también un procesador, ¿no? Aquí es donde entran los NP-SOCs. ¿Qué son? Pues son SOCs, que son circuitos integrados multicomponente, es decir, tienen una CPU, pueden tener una GPU, memorias, periféricos, serie de esto, de diferentes componentes. Un EPISOC, pues es un SOC, pero topado, digamos, con varias CPUs, ¿no? Es un poquito esta imagen que vemos aquí, al final es
como nuestro ordenador de mesa que tenemos la placa madre, tenemos las diferentes conexiones, pues todo reducido en un chip del tamaño de una moneda. Algún ejemplo así que pueda sonar. Por ejemplo, se hizo famoso el SoC, el Qualcomm Snapdragon, que está en muchos dispositivos móviles especializados para hacer gamer, para jugar en el móvil. Pues la mayoría de móviles que están especializados tienen este SoC. Y en cuanto a MPSoC con FPGA, las más famosas son la familia Silent, la 5 Ultra Scale Plus, que precisamente es de las que voy a hablar, es la que estamos usando en este proyecto. Esta es la ZCU104. Aquí podéis ver ese recuadro de ahí, sería el MPSoC del que os hablaba, dentro de ese encapsulado, dentro de ese chip, que es, ya os digo, es del tamaño de una moneda. Pues ahí tendríamos los procesadores, como es multiprocesador, pues tendríamos 4 Cortesa 53 y 2 R5. También estaría aquí la FPGA, tiene también dentro memorias internas, serie de DSPs, también tiene videocode unit, una serie de componentes, que a su vez aquí compramos nosotros el kit, que es el ZC34, viene en esta placa, en esta PCB ya inyectado, tiene una serie de periféricos, memorias externas, pero nuevamente como en Lego. También podemos comprar el chip aislado y crear nosotros nuestra propia PCB y encapsularlo allí. ¿Con qué os quiero que os quedéis de las FPGAs principalmente? Pues que operan en paralelo, que son altamente reconfigurables y que además de todo ello tienen un bajo consumo y una baja latencia. ¿Y dónde se usan? ¿No? Podéis preguntar. Pues principalmente aquí os dejo una serie de aplicaciones, principalmente en ITCD tenemos precisamente de tiempo real, diferencia de algoritmos IA, luego también hay adquisición de datos, espacial, defensa, y con lo que nos viene muy bien aquí es la parte de prototipado de circuitos integrados. Al final estamos en una fase de prototipado aquí con la PQC. No sabemos cómo va a funcionar la criptografía postcuántica, no sabemos todavía qué algoritmos van a ser los buenos. Bueno, pues antes de llevarnos a la SIC, pues tenemos aquí el prototipado y criptografía, que en la siguiente diapositiva os mostraré un poquito más. Y con la frase que quiero que os quede, si os preguntan, o cuando nos preguntan a nosotros en ITCL, ¿qué son las FPGAs o para qué usáis las FPGAs? ¿No? Lo que pone aquí, se usan donde no hay una solución comercial disponible y el volumen a producir de ASIC es demasiado caro. Y un poquito de por qué usarlas en criptografía, ¿no? Os intento vender la moto, ¿no? Quiero que os quedéis con lo que está en verde principalmente. Paralizan operaciones. Al final, multiplicaciones de matrices, vectores, pues igual que lo puede hacer una GPU, la FPGA lo puede hacer. ¿Esto qué hace? Pues que al final es un dispositivo más pequeño, optimiza recursos. Podemos tener varias partes de nuestra FPGA para diferentes módulos, especializadas cada uno en una parte. También en paralelo la CPU trabajando, y todo esto al final es optimizar recursos y bajar latencias. Del mismo modo, esta modularidad también nos permite actualizar cada una de las partes. Oye, pues que ahora del algoritmo MLChem hay que cambiar 4 cosillas, bla, bla, bla. Igual este hardware ya nos sirve, vamos a especializarnos, pues la FPGA nos permite hacer esto. Y una vuelta también que le queremos dar en TCL es usarla como semillas, como generador de semillas aleatorias únicas. Se ha demostrado que las FPGA son primitivas criptográficas o se pueden usar como primitivas criptográficas por las propiedades inherentes durante su construcción. De hecho, hay estudios de osciladores de anillo actuando como puffs, como funciones no clonales físicamente. Y bueno, vamos con la segunda parte del problema, los algoritmos postcuánticos a través de NIS. Bueno, aquí os voy a presentar un poquito por encima, que para esto casi necesitamos la charla entera solo de algoritmos. Los más importantes que han aparecido, ¿no? Pues los lattice-based, que probablemente sean los más importantes, en los que están basados los finalistas, o la mayoría de los finalistas del concurso NIS. Se basan en problemas matemáticos de redes. Al final tenemos una red, un mallado, y se trata de buscar, de resolver el problema del SVP, del Shortest Vector Problem. Encontrar los dos vectores, camino más corto entre los vectores. ¿Qué se le añade aquí? Se añade error a esto, entonces tenemos un sistema de ecuaciones lineales con error añadido, que veremos un poquito más adelante en otro algoritmo. Más los code base. Al final también tenemos un sistema de ecuaciones, pero con código de correctores. Aplicamos una serie de correcciones, como los códigos GOPA, o también hay comparación mediante código Hamming, porque os suenen también si los veis. Los hash base. También probablemente los que más os suenen, las funciones hash, que ya están ya ahí dentro de la criptografía clásica ya hay funciones hash. Pues bueno, también hay algoritmos criptográficos postcuánticos con funciones hash. Multivariable. Pues bueno, estos sí son sistemas no lineales de ecuaciones, otro tipo de variante. Y por último, los más novedosos, basados en curvas elípticas o de isogenias, que son estas que tenemos aquí. Bueno, pues la verdad es que son los más recientes, todavía no se ha investigado su resistencia postcuántica.
y al final estamos ahí, ¿no? Llegando a ver qué tal se comportan estos. Y ya por finalizar, nuevos algoritmos, nuevos estándares. Proceso de estandarización de NIS, un poquito, un concurso público que se hizo entre 2016 y la actualidad. La comunidad presenta diferentes algoritmos, sobre todo encapsulado de llaves y esquema de firmas digital. Bueno, aquí tenéis cifras. Empezaron 82 y ya han llegado 15, 7 finalistas y 8 alternativas. Y actualmente, en agosto de 2024, quedan 4 para estandarizar, que son estos que os presento aquí. Los Crystals, el Desfini, estos tres ya están, ya tenéis el estándar, aquí os lo dejamos, lo que buscar, y el Falcon, que se supone que va a salir a finales de este año, principios del siguiente. Y un poquito ya por finalizar, cómo implementamos estos, ¿no? Cómo juntamos PQC y FPGA. Bueno, pues nosotros hemos seleccionado el algoritmo MLK, que es el que mostraba anteriormente, una variación del Kyber, es cifrado de llave pública con encapsulado. Tenéis las tres partes, más una generación de números aleatorios. Como veis, modularidad también encaja muy bien con la FPGA, ¿no? Tenemos 4 bloques separados. Generación de números aleatorios, clave público-privada, encapsulado cifrado y desencapsulado descifrado. Un poquito. Generación de clave, pues un poquito. Retomando la parte anterior, esto sería un poco la criptografía asimétrica. Generación de clave público-privada. Aquí tenéis las matemáticas, si a alguien le interesa. Necesitaría otra charla para explicar en profundidad el algoritmo. Lo mismo en el encapsulado, un par UV, que esto sería el texto cifrado que enviaríamos, donde usaríamos la parte de la clave pública. R y E1 son polinomios aleatorios y M sería el mensaje, también sería un polinomio aleatorio, que llevaría incluido, si queremos un esquema híbrido, esa clave simétrica. El desencapsulado, pues haciendo un poquito de ingeniería inversa, usando la clave privada y usando este par U, par V, sacamos M', que sería el mensaje original. ¿Cómo vamos a implementar? Que ya lo ha comentado Javier, así que no extenderé. Tenemos alto nivel de síntesis, bajo nivel de síntesis. Alto nivel de síntesis para la parte de algoritmos, bajo nivel de síntesis para la parte de generación de semillas. Control completo sobre el hardware, un poquito más tirando hacia un software con algunos pragmas de hardware, para que me entendáis. Y al final esto también es como un Lego, todo esto se encapsula, se lleva a un diseño de bloques donde ya el desarrollo del hardware es el que se encarga de dar señales de reloj, señales de control y que todo el bloque tenga un sentido. Y un poquito ya por finalizar, lo último. ¿Cómo sería una comunicación entre los FPGAs? Alice y Bob, ¿no? Pues aquí tenemos Bob con su modelo de generación de llaves público-privada. Expone la clave pública, le llega a Alice, coge esa clave pública y con la parte del encoder dentro de esta FPGA junta la clave simétrica y la envía en un texto cifrado. Este texto cifrado le llega a Bob, que usa la clave privada para obtener esa clave simétrica que le había mandado. Y ya tenemos un canal seguro y con una comunicación híbrida. Ahora, pues la simétrica puede ser una ES, donde la parte asimétrica ha sido empleada un algoritmo postcuántico como el MLK. Y un poquito esto sería todo. Conclusiones. PQC como respuesta a la fragilidad de la criptografía clásica, nuevos algoritmos, nuevos estándares, constante evolución tanto de los algoritmos como de la criptografía postcuántica, criptoagilidad. Necesitamos una plataforma que nos permita esto. Desde el ITCL que planteamos, las FPGAs, que nos ofrecen paralización, reconfigurabilidad y bajo consumo, baja latencia. También se puede usar como firma criptográfica y, por poner una contra, pues eso, es una tecnología desconocida y compleja y que, bueno, desde aquí estamos intentando lidiar con ella. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, Jorge, buen trabajo. Gracias. Por ir terminando. La simplificación de algoritmos no es una tarea sencilla. Sintetizar algoritmos es un proceso bastante complejo. Segundo, sintetizar algoritmos con una metodología adecuada, donde se implementan directamente, ya sabiendo cómo los algoritmos luego se pueden craquear, todavía es más complejo. Es decir, no es coger un algoritmo, traducirlo, pasarlo y ya funciona. Eso no funciona para nada. Es decir, es un proceso complejo. Dicho esto, creo que el proyecto Cicero es un proyecto interesante. En una ciberseguridad es un problema que tenemos. Todo el mundo vamos a tener problemas con este riesgo. Y yo tengo la suerte de tener aquí al futuro doctor Yago y a los futuros doctores cuando os toque, que estáis ya en ello para ser la siguiente cantera, con lo cual también se ha potenciado la parte de talento y es algo donde creo que
para todos los centros, sobre todo para el TFL, pues es una oportunidad. Y poco más. Muchas gracias. Ahora, no. Ahora tenemos al invitado sorpresa. Dejamos aquí al invitado sorpresa. Vamos a traer al invitado sorpresa. ¿Quién es el invitado sorpresa? La verdad es que tengo la gran suerte hoy de que me acompañe Enrique Riesgo. Enrique, adelante. Presentamos a Enrique. ¿Qué tal? Enrique, querido. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que Enrique viene de la empresa Fortinet. Le dije el otro día, digo, oye, preséntame un poco. La verdad es que es un hombre que ha trabajado en la administración y dirección de empresas, ha trabajado en marketing, en gestión comercial, y ahora lleva una de las cuentas nacionales de aquí de la Comunidad de Madrid en el tema de Fortinet. Eso es. Pero ¿y tú cómo has entrado en este mundo de la ciberseguridad viniendo de administración y dirección de empresas? Pues buena pregunta. Buena pregunta, Javier. La verdad es que terminé el grado en Administración y Dirección de Empresas y la parte de Marketing y Gestión Comercial y me puse a hacer las prácticas en un partner. Yo no sabía lo que era la seguridad perimetral, yo no sabía lo que era la protección del endpoint y bueno, pues poco a poco te vas familiarizando, ¿no? Y ya una vez que llevas 8 años o 9 años como llevo en este sector, pues ya pues vas aprendiendo más. Muy bien. Pero fue totalmente casualidad. Yo no sabía ni que existía este mundo. Yo recuerdo que un día tú y yo comimos juntos allí en Valladolid, encima nos tocó sentar, y yo cuando veo Fortinet, digo, pero ¿quiénes son estos? Yo ni os conocía, ¿no? Y después al final vosotros nos habéis propuesto mucho material de equipo para nuestro laboratorio. Creo que realmente el otro día estuve revisando el laboratorio que tenemos y tenemos un potencial terrible para poder analizar tanto servidores, máquinas, sistemas, loguear los dispositivos, ver todos los problemas que hay en cuentas, OTs y TES. La verdad que a ver si le damos salida. Pero yo te he traído fundamentalmente para preguntarte. Tengo la suerte de estar contigo y realmente me escucho. Vamos a ver qué me respondes. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los mayores riesgos de ataques que tú sepas ahora mismo y cómo se producen? Muy bien, Javier, pues muy buena pregunta. Lo primero que diría aquí es el tema de la concienciación. La concienciación en las compañías es algo que se debe hacer y que se debe tener como una inversión, ¿vale? Porque realmente el usuario es muy vulnerable y el atacante va a ir al usuario. Entonces, necesitamos concienciar a los usuarios. Mira, tipos de ataques, ¿vale? Las tendencias de los ataques que va a haber en 2025, ¿vale? Desde Fortinet hemos hecho un estudio, ¿no? Y hemos sacado los ataques más relevantes que van a ser en este próximo año, ¿vale? Que serían las campañas de phishing, ¿vale? Que esto, bueno, pues ya llevamos años con ello, pero siguen los atacantes, ¿por qué? Pues porque seguimos picando y seguimos picando en el anzuelo y es lo que hay. Entonces seguimos con este tipo de campañas. Yo aquí, por ejemplo, recomendaría simplemente poner el cursor del ratón encima del link. Ponemos el cursor y vemos a dónde nos dirige ese enlace. Oye, ¿qué es lícito? Clicamos. ¿Que no es lícito o que no sabemos si es lícito? Pues se lo reenviamos al departamento de IT y que ellos decidan. Vale, mira, otro tipo de ataque, por ejemplo, sería la parte del vishing, ¿vale? Que es como el phishing, pero para la voz. Sería, mediante la inteligencia artificial, calcamos la voz de, por ejemplo, de tu jefe y recibimos una llamada de repente de, oye, necesitamos una transferencia a este número de cuenta distinto. Y claro, estás escuchando a tu jefe. ¿Cómo vas a decir que no? Pues aquí, bueno, pues recomendar un doble check. A mí nadie me hace caso, con lo cual por mucho que le investigamos nada, no te preocupes que nos lo van a enviar. Bueno, bromas aparte. Sí, sí. Y bueno, también el tema de la ingeniería social, ¿vale? Ahora mismo los atacantes lo que hacen es
estudiar mediante la inteligencia artificial cuáles son los gustos y preferencias de los usuarios. Entonces, hacen ataques dedicados, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo que te envíen un correo de algo que no te interesa que de algo que te interesa. Entonces, bueno, pues estos ataques dedicados hay que tener también cuidado con ellos, ¿vale? Luego, otro tipo de ataque es el spraying, ¿vale? El spraying es enviar un chorreo de contraseñas, pero mediante la inteligencia artificial es un chorreo de contraseñas que los administradores, o sea, sabiendo los gustos y preferencias de los administradores, ¿vale? Entonces es un ataque de fuerza bruta, pero con contraseñas que seguramente sean las que son en realidad, ¿no? Porque son con los gustos y preferencias de los administradores, ¿vale? Entonces es más fácil de adivinar esa contraseña, ¿vale? Y luego, bueno, pues también podríamos hablar del malware polifórmico, por ejemplo, que son, bueno, pues el tipo de malware que los antivirus no pueden detectar, ¿vale? Porque va cambiando el paso y va cambiando el algoritmo. Bueno, pues vamos a por otra. La segunda, ¿son los antivirus suficientes para prevenir los ataques? Porque tú me has dicho antes concienciación. Es decir, pues no voy a concienciar a nadie, no me ha dicho nadie, pero vamos a imaginar que alguien conciencia. ¿Con eso es suficiente? Yo creo que no. No es suficiente. Eso es. No es suficiente. O sea, es decir, un antivirus realmente es una base de datos con una serie de malware, ¿no? Y nosotros chequeamos si está el malware o no está el malware. Si está el malware, pues lo paramos. Si no está, pues seguimos. Entonces, ¿cómo detectamos los ataques de día cero? Claro, pues mira, pues por ejemplo, desde Fortinet tenemos una solución, tenemos bastantes soluciones, pero por ejemplo en la parte de EDR, ¿no? El Endpoint Detection and Response, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros detectamos, o sea, de esta manera miramos la parte holística, o sea, es decir, todos los ordenadores. Entonces, algo que, imagínate, un malware que podemos meter en el ordenador de Javier, ¿vale? Si utilizamos ese Machine Learning y lo utilizamos para todo el equipo, podemos detectar ataques que solamente en un ordenador no podríamos detectar, ¿vale? Entonces, esta es la única manera de detener, por ejemplo, un ransomware, ¿no? Un ataque de día cero. Luego, otra solución que se me puede ocurrir, pues la parte de ZTNA, Zero Trust Network Access, que es confianza cero en un ordenador. Desde el administrador pone una serie de etiquetas que tenemos que cumplir y si no cumples esa serie de etiquetas no podemos acceder a los recursos internos de la compañía, ¿vale? Las etiquetas, pues puedes poner las que quieras. Que tengas el EDR activo, que tengas el sistema operativo en cierta versión, que tengas, no sé, que seas compliance con la política de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que cumplir estas etiquetas para acceder a los recursos internos de la compañía. Y esto te lo va chequeando constantemente, o sea, es decir, de repente desactivamos el EDR y se cae la VPN en este caso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la parte de ZTNA, la parte de DR y otra parte de seguridad en el acceso, que sería el doble factor de autenticación, sabemos que la persona es quien dice ser, ¿no? Porque sabemos, porque es algo que tiene, algo que sabe y algo suyo. Entonces, es muy difícil de saltarnos estas reglas. Me quedo con una cosa, que somos perezosos. Y por nuestra pereza muchas veces nos pasan cosas. Exacto. Dicho esto, y la tercera ya para eso. ¿Cuántos ataques, robos, etcétera, desde tu perspectiva se producen cada día en España? Y según tu idea, los malos lo tienen fácil. Pues mira, yo aquí, Javier, pondría el ejemplo de los motoristas, ¿no? Que tú a un motorista le conoces y le preguntas, oye, ¿te has caído ya o te vas a caer? No, pues aquí en las empresas es igual. ¿Te han atacado ya? ¿Te están atacando o te van a atacar? Entonces, bueno, esto no es por meter miedo, ¿no? Pero esto es así. Esto es así. Mira, nosotros con nuestra tecnología SecOps, Security Operation, tardamos en detectar un ataque menos de 21 días, cosa que ahora mismo la media de España estamos hablando de que son casi un año, 360 días.
Entonces, nosotros podemos tener al malo, al intruso en nuestra organización y no saberlo. Y poco a poco va arrebañando información, ¿vale? Mira, temas de prevención. Nosotros hemos sacado un servicio que se llama FortiRecon, ¿vale? Que es un servicio que sirve para, bueno, pues para prevenir un ataque, ¿no? Tiene distintos módulos. La parte de Attack Surface, que sería proteger la superficie de ataque, la parte de Brand Protection, protegemos la marca de la compañía, y luego la siguiente parte que ya es en caso de que haya sido atacado. Entonces, diréis, ¿y cómo lo hacéis? ¿No? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Pues monitorizando la Darknet. Antes de hacer un ataque, las contraseñas, bueno, pues toda la información se vende en la Darknet. Entonces estamos monitorizando esta parte. Mira, yo te voy a contar una cosa que a lo mejor tú no sabes. Yo hablo mucho con todo. Me cuenta alguien, dice, el otro día nos mandan un correo de que un bufete de abogados nos dice que nos van a reclamar no sé cuánto dinero porque han mirado en la página web, no sé qué logos tenéis, que no podéis tenerlos. Y nos mandan el documento. La persona la administrativa que está o la persona que recoge las cosas estas, normalmente a cuentas de info, pincha el botón. Y entonces pincha y es un ejecutable. Comete el error. Nunca descargues nada. Comete el error el administrador, que no pueden descargar programas porque tendrían que estar bloqueados directamente todos los ordenadores para que nadie pueda descargar nada. Error del administrador, error de la persona que descarga. Y desaparecen todas las cuentas que están guardadas en Google. Error, no se pueden guardar cuentas en Google. Pereza del primero, pereza del segundo e irresponsabilidad del tercero. Realmente se podía haber evitado con poner, como tú hubieras dicho, el cursor, ver si es una cuenta seria, no seria. Si no es seria, vas a la página web y ves si existe ese bufete de abogados o lo que sea. Y lo siguiente, se mete en cuarentena y nos sirve para tener, como yo digo, una jaula de malwares. Exacto, exacto. Es decir, somos en el fondo cazafantasmas. Y no es nuestro trabajo. O sea, es decir, que si dudamos, reenviamos el correo IT y ya está, y fuera. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Siempre es un poco de sabiduría, querido Enrique. Bueno, que tengáis buen día. Muchas gracias. Bueno, y con esto terminamos el proyecto Cicero. Muchas gracias a todos por escucharnos y sobre todo gracias a mi equipo. Un abrazo.